Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta propuesta que llamamos ¿Cómo comemos los argentinos? Un programa de la Sociedad Argentina de Nutrición que trata de llegar cada semana a su hogar para hablar de esta realidad que es la alimentación de este pueblo, del pueblo argentino. Yo quiero presentarles quien estará en la conducción del programa, el doctor Edgardo Rittner, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Edgardo? Muy bien, gracias Roque por la presentación. Y este es un proyecto que la Sociedad Argentina de Nutrición tuvo desde hace mucho tiempo para tratar de acercarse a toda la gente, a toda la comunidad, a todos los que les interese y poner a disposición de una manera simple, didáctica, sencilla, como hablamos normalmente en el consultorio, todos los temas referidos a la nutrición. Uno imagina, Edgardo, el fenómeno de la alimentación que lo escucha, además, por todos lados. Uno piensa que la educación, la escuela, es un buen medio como para comenzar a trabajar con nuestros chicos. Y hoy optamos por esta opción, ¿no? Elegimos este medio, la televisión, para llegar a la gente y contarles justamente lo más importante sobre la alimentación. Y me gustaría tratar como uno de los primeros temas el fenómeno de las grasas, tan habladas, tan conocidas, pero a ver, contanos un poquitito qué se puede decir. Me parece excelente, porque las grasas son parte de nuestra alimentación y muchas veces son precisamente el enemigo, como que se demoniza y a veces no sabemos bien qué cosas son las grasas. Lo primero es tal vez un pequeño repaso por lo que podríamos llamar la química de las grasas, que nadie se asuste, no vamos a hablar de cosas difíciles. Pero las grasas, que a veces las hemos reconocido en un análisis, cuando aparece una palabra rara llamada triglicéridos, y esos son precisamente lo que llamamos grasas, formadas por glicerol y ácidos grasos, de ahí viene el nombre, triglicéridos. Cuando nos metemos en la estructura de esos ácidos grasos, vemos que no todos son iguales, en realidad es una familia de sustancias bastante diversa y que no todas se comportan exactamente de la misma manera. Cuando hablamos de grasas, uno lo primero que pregunta, bueno, ¿y dónde están las grasas? Algunas son evidentes. Cuando uno ve la grasa de un trozo de carne, es claro, por el color, por la consistencia, sabemos que eso es grasa. No solamente está la grasa donde la vemos, también está donde no la vemos, o donde no la imaginamos, tal como por ejemplo los aceites. Esos también son grasas. Cuando tratamos de empezar a clasificar esas familias, a poner en orden la casa, una de las cosas que vemos es que hay palabras con las cuales no estamos familiarizados, pero sería bueno ponerse al tanto. Un ejemplo es, al leer una etiqueta, vamos a ver que en algunos casos dice grasas saturadas. Si está en la etiqueta de un alimento, quiere decir que esa información es para todos. Todos debemos tratar de entender qué es. Por lo tanto, si hay grasas saturadas, tal como podemos imaginar, hay grasas insaturadas. ¿Y qué son las insaturadas? Las que le faltan, esa cadena de carbonos, que es como se llama, alguna saturación, en este caso con hidrógeno, eso es lo de menos, y que está en distintas posiciones. Entonces reclasificamos o subclasificamos en forma de posición donde está esa insaturación. Y de ahí nace otra palabra que está, sí, estoy seguro, todos están más familiarizados. Hablamos de omega, omega en realidad es una letra, pero omega y un numerito, omega 3, omega 6, omega 9, por mencionar los más comunes, los más frecuentes, no los únicos. Y eso se refiere al lugar donde está esa insaturación. Tengo una consulta, te corto un minuto porque me quedo con la pregunta que hacemos aquellos que estamos desconociendo el tema. ¿Es cierto que hay grasas buenas y grasas malas? Digo que tenemos que tener esta diferencia en cuenta y cuándo la vemos o cómo se encuentra. Sí, es cierto, aunque los médicos tendemos a veces, por simplificar, a hacer las cosas extremadamente sencillas. Hay grasas que nos convienen más que otras. Y eso normalmente lo llamamos, como el caso del colesterol, buenas o malas. En realidad las grasas malas no le pegan a nadie, solamente en exceso pueden tener algún efecto no deseable para la salud. Las grasas buenas tampoco nos salvan de ir al infierno, solamente que en la cantidad adecuada las necesitamos y nos ayudan a tener una salud mejor. Y ahí venía estas palabras raras. Grasas saturadas suelen ser las llamadas malas. Todas no, la verdad no es cierto que toda grasa saturada, que son muchas, sean malas, pero algunas sí, generalmente han sido el malo de la película. Grasas insaturadas son las que habitualmente consideramos buenas. Todas tampoco es cierto, pero la mayor parte sí. Es decir, podemos decir desde el punto de vista de la salud que hay algunas grasas que son consideradas como más convenientes en el conjunto de la alimentación, no aisladamente, repito, en el conjunto de la alimentación, y otras grasas que son consideradas como no tan convenientes, y ahí hablamos de grasas malas, aunque no son tan malas. Pregunta para ubicarme, ¿dónde o en qué alimentos
el amigo y amiga que está mirando puede entender que hay grasas buenas y qué grasas son malas, en qué producto que consumimos cotidianamente? Ahí también aplicamos la teoría de la relatividad. No es que un alimento tiene únicamente un tipo de grasa. Realmente todas están en todos lados, solo que algunas prevalecen más en algunos alimentos que en otros. Vamos a poner ejemplos clásicos. La grasa saturada prevalece en los alimentos de origen animal. Bien. Y podríamos decir que cuanto más terrestre, más. Es decir, carne de vaca, carne de cordero suelen ser las más abundantes en grasas saturadas. A medida que nos empezamos a alejar de la tierra, por ejemplo, las carnes de las aves, que no solemos llamarlas carnes, pero son carnes, ya no tienen tanta grasa saturada. Y cuando nos vamos al agua, menos todavía. El pescado es la mayor fuente de grasas insaturadas, tiene muy poquito saturada, casi nada. Si vamos al reino de los vegetales, en general los aceites, que es la principal fuente de grasas vegetales, tiene muchas grasas insaturadas, distintos tipos de grasas insaturadas y muy poco de grasas saturadas. Simplemente pensemos, grasas buenas, aceites, pescado. Algunas fuentes mucho más chiquititas, algunas semillas, por ejemplo, tan de moda hoy día. Grasas saturadas, principalmente grasa de origen animal y, si me permitís la palabra, grasas industriales, que no son las que le ponemos a los autos. Son los aceites que cuando la industria los procesa para transformarlos en margarinas, se saturan y que están presentes sin que nos demos cuenta en muchos alimentos, principalmente mezclados con harinas, en galletitas, artículos de repostería, facturas y tantas otras. Esas son fuentes de grasas saturadas. Imaginemos la visita al consultorio, ¿no? La gente no llega con toda esta disposición de preguntarle al médico sobre las grasas, ¿no? ¿Por qué se llega? ¿Cuándo uno puede entender que está el organismo funcionando mal y justamente estos motivos pueden ser los que estén avisándole al organismo? Todas las enfermedades metabólicas son silenciosas y hoy tenemos un gran elemento que son los análisis. Generalmente la gente llega preocupada por algún análisis. Doctor, me dio el colesterol alto, tengo los triglicéridos por las nubes. Y ahí es donde intentamos explicar que hay ciertas grasas que favorecen ese estado y otras que en cambio pueden llegar a balancearlas. Ahí es donde aparece la pregunta tradicional, ¿qué grasa me conviene? ¿Disminuyo grasas? No, grasas no, porque las grasas las necesita el cuerpo. Solamente vamos a balancearlas mejor. Algunas quizás más, otras un poco menos. Y de ahí viene la famosa frase, coma pescado. Coma pescado. Es verdad, es una frase que uno escucha que el pescado soluciona, que no tiene mayores problemas. Sí, las carnes, como decías vos recién, la carne de ganado bovino, ¿no? Pero también hay que verlo con inteligencia. Aprovecho para comentar que la vaca no es toda igual. Hay una parte de la vaca, vamos a decir así genéricamente, la parte trasera, que tiene menor cantidad de grasa, dependiendo de las razas, etc. En cambio hay el resto, la parte delantera, que suele tener mayor contenido graso. Si uno lo transforma en cortes, para que podamos entender, ¿cuáles son? Es doloroso. El asado, el vacío, están adelante, son cortes grasos. No te escuché. Pero para compensar el cuadril, el lomo, el pelleto, los cortes de milanesa, nalga, bola de lomo, cuadrada, a veces están vilipendiados porque los argentinos las hacemos de esa manera, sin embargo son cortes magros. De hecho es probable que cuando uno para en algún lugar a comer un lomito, lo que reciba no es lomo, sino bola de lomo. Esos son cortes magros, no solamente la grasa que no se ve, sino que adentro del músculo tampoco hay grasa. Es decir, es un mito que no comer carne vacuna implica no comer grasas saturadas. No, hay cortes que tienen menos grasa y otros que, lamentablemente, tienen un poco más de grasa. La realidad de los análisis que mencionábamos recién, por el que uno cae en el médico con esta preocupación, con estos nombres que vos decías, ¿cómo se revierte, ¿no? con el paso de la dieta, de la mejora en la alimentación? Sí, básicamente la recomendación básica, específicamente dentro de las grasas, es, señora, hay que bajar grasa saturada. Y ahí uno empieza con la lista. Elija cortes magros, privilegie el pescado, privilegie el pollo, es decir, balanceamos de mejor manera las grasas que están presentes en los alimentos corrientes cotidianos. A veces se pueden introducir alimentos culturalmente no tan profundos en nuestra sociedad.
el aceite que viene de alguna semilla o de algún fruto, como es el aceite de oliva, no tan popular y especialmente más caro. Pero ese es solamente un complemento. El hecho principal es balancear. Hablamos más de alimentación que de un alimento en particular. No es cuestión de pensar y atribuir que un alimento es mágico y va a solucionar todo. Sí, probablemente un poco más de lo que nos conviene y un poco menos de lo que no nos conviene haga una dieta más balanceada. Seguramente con el correr de los programas vayamos aprendiendo a alimentarnos mejor. Esta es la propuesta del programa. Pero quisiera preguntarte esto, el argentino, si tuviéramos que considerarlo o calificarlo en la forma de alimentarse, ¿cómo estaríamos de 1 a 10 en una calificación tipo colegial? ¿Somos de alimentarnos bien? Y yo diría que estamos más cerca de un 5 o un 6. Según las normas rígidas de aprobación, me acuerdo del 7 como nota, nos falta un poco. Tampoco estamos tan mal. Lo que pasa es que, curiosamente, la mayor parte de los pueblos del mundo en general tienen como deuda pendiente, como una materia no aprobada, la nutrición. Esto tiene que ver sobre todo con lo que pasó en las últimas décadas. Tenemos cada vez más comida y esa comida es más accesible, a pesar de que no pasa lo mismo en todo el mundo, es más accesible. Y llegamos a ver ironías como desnutrición con obesidad, es decir, falta de algo y sobra del otro. En general los argentinos no tenemos una alimentación perfecta, pero hay que ser justo. Algunos van preocupándose, van aprendiendo y cada vez van mejorando. Pero en el balance general, si nos guiamos por estadísticas, por ejemplo, las encuestas de factores de riesgo, lamentablemente no estamos caminando todavía en la dirección correcta. Hace falta más de esto, más nutrición, más educación, más información, sobre todo bien fundamentada. Bien, yo creo que esto de la información y esta oportunidad de tener programas que comiencen como el nuestro, a hablarle a la sociedad sobre cómo alimentarnos, está bueno. Pero también nombraste la palabra educación y vuelvo a repreguntarte cómo se está trabajando, a tu juicio, en la educación, en el colegio, ¿no? Puntualmente. Todavía en forma no orgánica, es decir, luchamos, y ese es uno de los programas de la Sociedad Argentina de Nutrición, porque se incluya en la formación de los educadores, que son los más numerosos que pueden ayudarnos, algún programa bien pensado para dar educación alimentaria nutricional a todos los chicos. Se hace en forma espontánea, algunos lo hacen mejor, otros quizás no tanto, aunque con buena voluntad, pero creo que debería ser una obligación y un compromiso que la educación alimentaria nutricional llegue a millones de chicos a través de un programa calificando a los educadores, es decir, a las maestras, a los maestros. Y esa es una inquietud, es un proyecto, es una iniciativa que tenemos en la sociedad y que esperemos que en algún momento podamos seguir avanzando. Bien, Edgardo, ¿te parece? Vamos a hacer un corte. Enseguida nos vamos a reencontrar con ustedes, amigos. Quédense en casa. Esta propuesta se llama ¿Cómo comemos los argentinos? Ya volvemos.